gracias, El día maestro. de hoy quiero platicar con ustedes de la importancia del zinc en la producción espermática del caballo. Y al final de la presente charla, quiero mostrarles unos resultados que se hicieron de un trabajo de investigación junto con la doctora Juliana Parra, en la cual se suplementaron dos fuentes de zinc a diversos sementales y pudimos evaluar cómo afectaban estos en la fragmentación espermática del caballo. Al día de la fecha, la industria equina ha tomado una gran importancia a nivel mundial, viéndose favorecida con el desarrollo de una gran variedad de actividades ecuestres y en donde algunos ejemplares logran alcanzar precios muy altos en el mercado, así como el semen de estos, que han destacado por transmitir a su progenie cualidades deseadas para alguna actividad específica. Lo anterior ha permitido proporcionar un gran aporte económico para ciertos sectores de la población y es así como la producción de caballos ha tomado un gran giro, viendo actualmente al caballo no solo como un animal de trabajo, sino también pasando a ser un atleta que destaca en algún deporte o actividad. Esto ha ocasionado que la producción de caballos se vea de una forma más integral, tomando en cuenta todos aquellos factores que pudieran afectarla y buscar que la crianza de caballos sea más eficiente, logrando obtener algunos hijos de sementales que se consideraban subfértiles y poder continuar con la progenie y la transmisión de algunas características en animales cuando ya considerábamos que ya no iba a ser posible. En los últimos años, la industria equina se ha visto en la necesidad de aplicar técnicas de reproducción asistida que han permitido hacer más eficiente la producción de caballos, logrando obtener crías de animales seleccionados por ser de una calidad genética o de un interés económico importante. Algunas de estas técnicas de reproducción asistida han mostrado algunas dificultades particulares para ser aplicadas, como es el caso de la fertilización in vitro, por lo que ha sido necesario desarrollar investigaciones en técnicas alternas, como es el caso de la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, que permite la producción de embriones in vitro y que para que se lleve a cabo esta es necesario contar con gametos adecuados que nos permitan llevar, que se permita llevar el proceso adecuado de singamia, así como el mejor desarrollo embrionario. Otra técnica que tiene gran importancia en la producción de los caballos es la criopreservación de los gametos, principalmente del espermatozoide, y en particular en este caso es necesario que la membrana celular del espermatozoide se mantenga íntegra para que se permita el intercambio de los crioprotectores y no se destruya la célula espermática durante el proceso de criopreservación. Así también, esta membrana espermática debe de mantenerse intacta después del descongelado para que este espermatozoide pueda hacer su trabajo de fertilización. En ocasiones los médicos de la reproducción nos tenemos que ver en la necesidad de producir el mayor número de crías en el menor tiempo posible, los meses más cercanos a los meses de enero, al mes de enero, y por lo tanto tenemos que hacer que nuestros sementales se encuentren en las mejores condiciones físicas y también considerando todos aquellos factores que mejoren la fertilidad de este. Otra área que ha demostrado grandes avances son las investigaciones en la nutrición equina. En esta se han adicionado a la dieta algunos ingredientes que aportan nutrientes específicos, como es el caso de los antioxidantes, ya sea en forma de selenio, omegas o bien con algunos minerales, como es el caso del zinc, y estos han permitido resolver algunos problemas de subfertilidad que pudieran estar afectando a los sementales y observando una mejoría en la calidad de los gametos, como es el caso del espermatozoide. Cuando hacemos el balanceo de la ración de los caballos, siempre nos preocupamos por cubrir las necesidades de proteína, grasa, fibra, cenizas, extracto libre de nitrógeno y la relación de los minerales calcio-fósforo que debe de ser a una, poniendo poco interés a los macrominerales que se necesitan en cantidades apreciables y a los microminerales que se necesitan en muy pequeñas cantidades. Sin embargo, estos cumplen con funciones muy importantes porque son muy específicas.
Se ha podido observar que la dieta en el caballo es de suma importancia y que los componentes de esta pueden modificar de forma determinante en muchos aspectos en el desarrollo de los caballos, así como en la calidad de la producción espermática en los sementales. Un ejemplo de ello ha sido que a partir de los años 60 las investigaciones han arrojado información concerniente al efecto del zinc que tienen los testículos. Se descubrió que en aquellos animales que no consumían este mineral se producía una atrofia del parénquima testicular y por lo tanto se afectaba el desarrollo de las células de Leydig y esto ocasionaba una producción baja de hormonas esteroidales, ya que éstas se encontraban en menores concentraciones que en aquellos animales que sí consumían el zinc. Se observó también que la expresión génica estaba regulada por la transcripción y la síntesis de proteínas y que el ARN mensajero, el ribosomal y el de transferencia dependían mucho de los nutrientes de la dieta y que podían modificar directa o indirectamente la expresión génica. Esto, de alguna forma, afectaba la eficiencia reproductiva y salud de los caballos y ha generado, por lo tanto, mayores exigencias en el conocimiento de la nutrición equina. El zinc es un mineral esencial para la vida y debido a sus cualidades químicas, al ser un ion metálico y por su carga eléctrica, no puede atravesar la membrana celular. Su presencia es de importancia en procesos fisiológicos como la creación de metaloproteínas y es importante en la estructuración y consolidación de la cromatina. Participa en el almacenamiento y la liberación de la insulina e interviene en procesos de maduración sexual. Se ha visto que tiene una gran importancia en procesos inmunológicos, favoreciendo la producción de citocinas del tipo Th1 y el desarrollo de los linfocitos B, así como la producción de anticuerpos, principalmente inmunoglobulinas del tipo IgG. Influye en la actividad de los macrófagos y es regulador en la apoptosis linfocitaria. También se ha visto una importante participación en el desarrollo de los individuos y se ha visto que es importante en los procesos neuronales. El zinc se ha determinado que la célula, el 50% del total, se encuentra en el citoplasma y el otro 50% se encuentra unido a macromoléculas ligadas a los organelos y o bien en la membrana plasmática. Este zinc intracitoplasmático tiene funciones específicas dentro del metabolismo celular, donde actúa como un elemento estructural de algunas metaloenzimas y bien como antioxidante. La función antioxidante del zinc está basada en la inhibición de los mecanismos de acción de los metabolitos generados en procesos catabólicos celulares, de los cuales son llamados especies reactivas de oxígeno, y que en cantidades mayores producen daño celular, reflejado en la pérdida de la integridad de la membrana, el daño mitocondrial y la fragmentación del ADN. La función antioxidante del zinc ha sido demostrada a través de dos mecanismos. El primero es que el zinc, así como otros cofactores, son donadores de electrones que sirven para estabilizar una molécula altamente inestable como el superóxido a moléculas más estables como el peróxido de hidrógeno o el agua. Y la segunda es que el zinc participa con la superóxido dismutasa para evitar el daño oxidativo. Como hemos comentado, es necesario que el zinc ingrese al organismo a través de la dieta y su absorción principal se realiza en la parte duodenal por medio del enterocito. Este entra en forma libre dependiendo del gradiente de concentración del catión de zinc que está disponible químicamente para absorberse. Después de que el zinc es absorbido por el enterocito, este se une a la albúmina para ser transportado a los diferentes órganos, entre ellos el hígado por la vía porta, convirtiéndose este en el primer mecanismo de control de su concentración para posteriormente. ¿Es una falla de origen? Ser distribuido a todo el organismo. El zinc necesita de transportadores que lo lleven al interior de la célula. Para esto hace complejos importantes con diferentes quelantes.
Uno de ellos es el ácido picolínico, el citrato que se comporta como un acelerador del transporte activo del zinc, y el EDTA con la formación del complejo monosódico de zinc 3, importante en la retención de zinc para incrementar la absorción. La absorción del zinc a nivel intracelular se basa en el movimiento de los iones a través de las membranas, que está mediado por transportadores transmembranales. Ahora bien, vamos a hablar de la homeostasis del zinc. El zinc es consumido y debe de ser controlado para evitar problemas de toxicidad. El organismo se encarga de controlar las cantidades disponibles y es mediante el hígado, el páncreas, el riñón y el propio intestino ser los órganos encargados de su excreción para evitar problemas de toxicidad. Como ya se mencionó, el zinc es absorbido y a su vez excretado vía digestiva. Esta excreción se da principalmente por vía fecal y urinaria, y aunque también se ha demostrado su excreción en el cabello, sudor, en las descamaciones de la piel y en la bilis, es importante considerar que todo problema que pudiera ocasionarnos el zinc debe de estar controlado por estos sistemas. A nivel celular, el control se da por medio de la expresión de genes transportadores CYP y SINT y proteínas específicas llamadas metaloproteínas. Las metaloproteínas son de alta afinidad por metales iónicos como es el cadmio, el cobre, el hierro, el mercurio y el propio zinc, y son un sistema regulador y reservorio, así como donadores de los metales iónicos. Las hormonas sexuales, los glucocorticoides, las citoquinas y el factor de necrosis tumoral pueden controlar también la expresión de los genes de las metaloproteínas y así modular los estados metabólicos celulares, cambiando la distribución y disponibilidad del zinc. Una vez el zinc dentro del organismo, compite por los hitos de absorción junto con el calcio, el hierro y el cobre, ya que se ha demostrado que existen un transportador de cationes divalentes en el borde de la membrana. Uno de los principales minerales con los que está estrechamente relacionado el zinc es el cobre, ya que éste impide que las proteínas, metaloproteínas, transporten a los iones de zinc. Al incrementarse las concentraciones del zinc en la dieta, se favorece la producción de las metaloproteínas. Hemos podido ver hasta el momento cómo el zinc es absorbido al organismo, pero es muy importante conocer cómo este mineral puede ser ingresado o bien adicionado a la dieta de los animales. Vamos a tener principalmente dos fuentes de zinc, las fuentes orgánicas y las fuentes inorgánicas. Las fuentes orgánicas, como los quelatos de aminoácidos con minerales, son el producto resultante de la unión de un ion metálico con uno o máximo tres moléculas unidas a través de un enlace covalente. Otra fuente orgánica son los proteinatos metálicos, que son quelatos de una sal soluble con proteínas parcialmente hidrolizadas. Los complejos polisacáridos es el producto de la unión de una sal común metálica soluble con una solución de un polisacárido. Las levaduras enriquecidas con zinc pueden estar incluidas en este grupo, siendo la levadura más utilizada en la nutrición de los animales la Saccharomyces cerevisiae, debido a que ésta tiene una proteína de transporte y de regulación, la SAP1. Como fuentes inorgánicas, tenemos que se utilizan en la alimentación animal en forma de sulfatos, carbonatos, cloruros y óxidos. Sin embargo, es muy importante considerar que los iones libres son muy reactivos y pueden formar complejos con otras moléculas de la ración, dificultando así la absorción de los minerales. El zinc cumple diversas funciones biológicas en el organismo. Algunas de estas están relacionadas con las enzimas, otras como agente antioxidante. Interviene en procesos genéticos, así como en procesos reproductivos.
En cuanto a su participación con las enzimas, puede estar relacionado por dos formas. La primera, para coordinar los átomos necesarios para que un aminoácido se una, y en la segunda lo utilizan como un receptor de electrones. El zinc es el cofactor más importante para la función de más de 300 enzimas esenciales para la vida y entre ellos procesos antioxidantes. Como sabemos, las enzimas antioxidantes más importantes son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. También se ha visto que la fosfatasa alcalina es una enzima que contiene 3 átomos de zinc. Y otra enzima muy importante en la que participa el zinc es la formación de la angiotensina, importante en procesos de diferenciación embrionaria y espermatogénesis. Como agente antioxidante, debido a su composición química, ha demostrado ser indispensable en procesos importantes como la reacción acrosomal y para la señalización celular de procesos apoptóticos de muerte celular programada para su eliminación o bien para la renovación según sea el caso. Entre las funciones que destaca este oligoelemento es que puede actuar como cofactor de las enzimas antioxidantes principalmente con la superóxido dismutasa. Estas transforman en la unión superóxido en peróxido de hidrógeno. En los procesos genéticos en los que está el zinc involucrado, se ha visto que juega un papel muy importante en la síntesis de proteínas, en los ácidos nucleicos, en la división celular, así como en la estabilización de las membranas celulares. Se ha visto también que el zinc regula la expresión génica de las citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 1b que son generadores de las especies reactivas de oxígeno. El zinc se ha visto que se incorpora al núcleo de los espermatozoides cuando se lleva a cabo la espermiogénesis, y este es necesario para que la cromatina se vaya compactando. Y se ha podido observar en algunos estudios en el semen humano que la cromatina tiene un ion de zinc por cada molécula de protamina. Esto ayuda a la estabilización de los dedos de zinc que están formados por un ion de zinc, 2 de histidina y 2 residuos de cisteína. En cuanto al efecto del zinc en la célula espermática, como ya hemos comentado previamente, este ha demostrado ser un micromineral necesario para formar la condensación de la cromatina y en la formación de las fibras densas externas de la cauda de los espermatozoides. Esta condensación se lleva durante la última fase de la espermatogénesis y es en la espermiogénesis, en la etapa en que las histonas que organizan la cromatina en unidades nucleosomales son reemplazadas por las proteínas conocidas como protaminas. Estas protaminas condensan la cromatina en forma de toroide, a diferencia del selenoide generado por la interacción con las histonas, obteniendo mayor resistencia frente al daño que pudiera ocasionar las especies reactivas de oxígeno, pero a su vez ocasionan también que la cromatina sea transcripcionalmente inactiva. En cuanto a las funciones del zinc en los procesos reproductivos, se ha visto que este es muy importante desde la vida embrionaria hasta la vida adulta. En la vida embrionaria se ha visto que es muy importante porque una deficiencia de este mineral puede inhibir los factores de Müller y por lo tanto la diferenciación testicular. Ya en el adulto se ha podido establecer que una restricción de zinc produce un desequilibrio en el colesterol que afecta de manera negativa la esteroidogénesis, afectando la producción hormonal, así como los receptores hormonales para la testosterona, pudiendo afectar inclusive hasta el comportamiento de los sementales. Se ha demostrado que el zinc es esencial para el desarrollo del testículo y para que se lleve a cabo el adecuado proceso de espermatogénesis, ya que juega un rol muy importante en la reproducción de las espermatogonias y en la meiosis de las células germinales, por lo que las concentraciones de zinc se verán aumentadas durante los procesos de espermatogénesis. Además, es importante recordar que las células de Sertoli
son quienes dan mantenimiento al buen desarrollo del epitelio de las células germinales y de los túbulos seminíferos, por lo que una deficiencia de este mineral se ha relacionado con espermas anormales. El zinc es determinante en la activación de procesos de espermatogénesis por dos razones básicamente. La primera, porque forma parte de las enzimas como la ribonucleasa, que es muy activa en la mitosis de las espermatogonias y en la meiosis de los espermatocitos. Y la segunda, como ya habíamos comentado previamente, porque una deficiencia del zinc provoca un daño a nivel de las uniones que hacen los dedos del zinc con las protaminas del ADN. Y en algunas especies se ha reportado ser una causa de infertilidad. Otro órgano donde es muy importante es en el epidídimo, debido a que aquí se lleva a cabo los cambios físico-químicos del espermatozoide para que se lleve a una adecuada maduración. Y cuando se han medido las concentraciones del zinc en este sitio, se ha podido encontrar que el 95% del zinc se encuentra en la cola del espermatozoide y que el 5% restante se encuentra en forma compactada en la cromatina. Cuando se han realizado evaluaciones del semen, se ha podido determinar que las secreciones de la próstata contiene altas concentraciones del zinc y actúa como un regulador en las funciones del espermatozoide y es un cofactor en reacciones enzimáticas que ayudan a la conservación y motilidad del espermatozoide. Se ha podido establecer que junto con otros minerales como el cobre, es liberado por el epidídimo, así como las vesículas seminales. Se ha podido comprobar que el zinc se encuentra presente en el plasma seminal y actúa como un regulador de las actividades de las enzimas en el espermatozoide y por ende en su metabolismo. Una óptima concentración del zinc en el plasma seminal tiene también una relación con un incremento en la concentración del eyaculado, alta motilidad, viabilidad y mejora la actividad antioxidante. Se ha podido observar que el zinc es importante como factor antiinflamatorio y está involucrada en el metabolismo oxidativo del esperma. El zinc cumple con importantes eventos en la fisiología del espermatozoide que incluye efectos en la flexibilidad de los lípidos y en la estabilización de la membrana. Ahora bien, quiero presentarles un trabajo de investigación que se hizo con la doctora Juliana Parra y dirigida por la doctora Adelfa García, en el cual tuve oportunidad de participar con ellas. Y este proyecto se llamó Efecto en la calidad seminal y la dinámica de fragmentación del ADN espermático en caballos, suplementados con levaduras enriquecidas con zinc y óxido de zinc introducidos a la dieta. Bueno, la primera tarea que nos dimos fue localizar a los individuos. Encontramos 12 sementales de la raza española y formamos 3 grupos. Cada grupo estaba formado por 4 individuos. Nuestro primer grupo era el grupo 1, testigo. El grupo 2 estaba, a ese se le adicionó una fuente inorgánica, que era el óxido de zinc. Al grupo 3 se le dio una fuente orgánica, que era una levadura unida al zinc. Eh, lo primero que se hizo es de que con los ingredientes de la alimentación que se les daba a los caballos en el rancho se hicieron unas galletas y para que los sementales durante 15 días las probaran y aceptaran su palatabilidad, y posteriormente a estas galletas se les adicionaron 650 partes por millón de zinc animal por día. Se les dio por un periodo de 75 días, pensando con esto que íbamos a cubrir 2 ciclos celulares, eh, proceso que íbamos a ver de la espermatogénesis. Después, realizamos evaluaciones semanales del semen, primero por una espermatobioscopía, como la vamos a comentar más adelante, y por la reacción acrosomal, buscando la fragmentación del ADN. Cuando realizamos la evaluación seminal, tenemos que tener en cuenta que existen diversos factores que van a ser resultados individuales entre cada caballo. Tenemos que considerar la edad del semental, la raza,
el estado de salud, la época del año, la nutrición, así como la actividad reproductiva que tienen cada semental, ya que estos van a afectar de forma directa los resultados en nuestra espermatobioscopía. Cuando realizamos la evaluación básica del eyaculado, tomamos en cuenta varios parámetros. El primero es el volumen, el cual puede ir desde los 10 mililitros hasta los 250. Esto depende mucho de la raza y del tamaño testicular de cada semental. El color, lo ideal sería un blanco perlado, pero también tenemos que tener en cuenta cuánto trabajo ha tenido estos sementales y pueden ser más diluidos. Las concentraciones van desde los 50 hasta 350 o más millones por mililitro y esta concentración también depende de el tamaño testicular y de la carga de trabajo que se le ha dado a este semental. Una movilidad adecuada es tener un promedio entre 75 a 80% de espermatozoides con movimiento progresivo. Sin embargo, se ha visto que algunos eyaculados con unas movilidades inferiores pueden tener porcentajes de fertilidad muy normales. La morfología es un parámetro muy importante, ya que lo normal es tener un 80% de espermatozoides normales y un 20% de anormalidades. Si nosotros rebasamos este 20%, es importante ver qué tipo de morfología estamos teniendo para poder en determinado momento cambiar nuestro manejo. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener mucha presencia de gotas citoplasmáticas proximales, nos está diciendo que nuestro semental está siendo sobretrabajado y no se está llevando a cabo un adecuado proceso de maduración dentro del epididimo. La viabilidad es un dato muy importante, ya que tenemos que tener porcentajes de viabilidad superiores al 70%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos sementales que no se han trabajado en forma continua, sus porcentajes de viabilidad podrán verse disminuidos sin que se vea afectada los porcentajes de fertilidad. Aquí tenemos un eyaculado en el cual podemos evaluar los porcentajes de motilidad y tenemos que ver que este movimiento sea un movimiento rectilíneo y ascendente. Otra evaluación que es muy importante es evaluar el acrosoma. Este es importante porque está involucrado en el movimiento del espermatozoide. Hay que tener en cuenta que el acrosoma se da en la fase acrosomal de la espermatogénesis, donde la espermátida gira de tal forma que el acrosoma queda en dirección de la membrana basal y se depositan los gránulos y el citoplasma se desplaza hacia la base de la cabeza y se localiza por debajo de la unión núcleo-axonema. Las mitocondrias se agrupan alrededor de este último y en su parte cercana al núcleo, formando la pieza media y en esta fase el espermatozoide adquiere su forma definitiva. De una forma práctica, se Ya no realiza se un escucha, no sé si análisis de sea la una falla de reacción origen acrosomal, administrativa. del daño acrosomal y del daño de las membranas mitocondriales. El daño encontrado en dichas membranas es producido por las especies reactivas de oxígeno, los cuales participan en la reacción y sustracción de hidrógenos, la ruptura de uniones y la adición de radicales. Las especies reactivas de oxígeno son capaces de oxidar los lípidos de la membrana celular, proteínas y carbohidratos y dañar el ADN, afectando el ácido hialurónico, produciendo apoptosis celular. El daño de las membranas de los espermatozoides puede estar relacionado con la subfertilidad en algunos machos y se ha demostrado que un ADN dañado es motivo de una infertilidad. Existen diversas técnicas con las que podemos evaluar el acrosoma, como es la técnica de Hodge,
que es una prueba de osmolaridad que permite evaluar a través de cambios físicos la capacidad de la membrana y responder a un cambio hipotónico. Otra evaluación importante es la hecha con lectinas, unidas a fluorocromos capaces de unirse al acrosoma y así observar de manera clara la morfología del acrosoma. Otra técnica que se ha descrito que permite estudiar la fragmentación del ADN se denomina test de dispersión de la cromatina del espermatozoide, SCD. Esta técnica permite estudiar la fragmentación del ADN contenida en el núcleo del espermatozoide y se puede realizar en el laboratorio de forma convencional. La evaluación del grado de fragmentación del ADN es de alta confiabilidad, ya que el espermatozoide con ADN fragmentado no podrá cumplir con la función de fecundar. La importancia funcional del acrosoma se debe a su rol en la fijación y penetración espermática en la zona pelúcida y en la función entre gametos. El test de dispersión de la cromatina consiste en hacer una descondensación del ADN espermático y como consecuencia los espermatozoides que tienen su ADN íntegro presentarán grandes halos de dispersión, mientras que aquellos con el ADN fragmentado tendrán halos de dispersión pequeños o ausentes alrededor de la cabeza. Otra prueba que se puede realizar es la prueba conocida como el túnel. Es una técnica que suele utilizar la citometría de flujo para evaluar la integridad del ADN y consiste en hacer una tinción con marcadores fluorescentes que solamente se unirán a las cadenas de ADN rotas y al pasar la muestra por el citómetro de flujo, la señal de fluorescencia indicará cuando el ADN está fragmentado. Es muy importante que tengamos en cuenta que existen diversos factores por los que se puede ver afectada la cromatina y puede ser por un estrés oxidativo, una apoptosis idiopática, lesiones por radiación o la aparición de células cancerígenas, así como procesos inflamatorios crónicos. Estos pueden romper una o ambas hebras de ADN, ocasionando pérdidas de la información genética. Como se muestra en la tabla, los parámetros que fuimos evaluando fue volumen con gel, volumen sin gel, motilidad espermática, concentración espermática, morfología, vitalidad y acrosoma dañado. Comparando nuestros grupos entre el grupo testigo, nuestro grupo con levadura y con óxido de zinc, el volumen con gel se veía ligeramente aumentado en el grupo con levadura, al igual que el volumen sin gel. Nuestra motilidad, curiosamente, se veía aumentada en el grupo testigo que no tenía ninguna fuente de zinc, dándonos un 70.33%, sobre un 66 en el 0.97 en el grupo con levadura, y en el de óxido de zinc era el que se observaba una motilidad más baja. En cuanto a la concentración espermática, el grupo testigo presentaba una concentración en promedio de 227.19 millones por mililitro, en levadura 110.43 y en óxido 109.51. La concentración es muy importante considerar el tamaño testicular de los sementales. Sabíamos que habían sementales que estaban cubriendo algunas yeguas y por lo tanto la concentración se podía ver afectada. En cuanto a la morfología, el grupo testigo presentaba el 71.39, la levadura 72.11 y el óxido se observaba más bajo, que era el 63.7. La vitalidad en el grupo testigo era del 74.03, el de levadura 77.64 y el del óxido 70.06. El dato que más nos interesaba era saber cómo se veía el daño acrosomal y pudimos ver que el porcentaje de daño acrosomal en el testigo era del 8.72, el de la levadura es del 6.83
y el óxido de zinc del 10.28. Con estos datos estamos considerando que nuestro grupo de levaduras, la morfología se veía favorecida, la vitalidad se veía favorecida, pero lo que más nos estaba interesando era ver que no existía o que se veía reducido el daño acrosomal. Este dato era el que nosotros estábamos viendo y buscábamos ver en qué forma se veía mejorado la integridad del acrosoma dentro de los espermatozoides. Y podíamos concluir con esto que la adición de zinc a la dieta de los caballos nos modificaba el daño acrosomal. En resumen, pudimos concluir que el zinc es importante para la estabilización de la cromatina, la preservación del acrosoma y mejora las propiedades físico-mecánicas de los espermatozoides, y así también es esencial para la concepción y la implantación del embrión. Tenemos que tener en cuenta que existen múltiples factores que pueden alterar o afectar la dispersión de la cromatina, por lo que pudieran afectarnos en nuestros resultados. Y es muy importante también considerar que la fuente de suministro de zinc en la dieta de los caballos es muy importante, y hay que tener en cuenta la biodisponibilidad de este micromineral para que el caballo lo pueda aprovechar y que se vea beneficiado en su calidad espermática. Bueno, pues esto es lo que tengo por presentarles. Muchas gracias y nuevamente agradezco al comité organizador el que me hayan hecho el favor de invitarme a este magno evento. Muchas gracias. Hola. Bueno, aquí ahora nosotros tuvimos una falla, se nos fue la red, no sabemos qué pasó, pero muchas gracias, maestro Gersaín Montiel, le agradecemos la ponencia. Está usted aquí presente, si fuera tan amable de abrir su video para que todos le conozcan. Yo ya lo conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues tenemos unos minutos para preguntas y respuestas hacia el maestro. Adelante, pueden en el chat y me disculpo porque no sé si ya había respuestas, no tengo ninguna en el chat porque nos sacó del sistema. Entonces pediría a Esteban si pudiera abrir los micrófonos de alguien que levante mano y que quiera hacer alguna pregunta o comentario para el maestro. Bueno, perdón, aquí ya tengo una. Dice... Adieni Barajas, hola maestro Gersaín, felicidades por la plática. ¿Tendrá algún correo a donde pudiera comunicarme con usted? Yo creo que lo puede anotar en el chat con toda confianza. ¿Alguien más? Antes hay otras preguntas, perdón. Si gustas leerlas, Bárbara, por favor, porque la verdad yo no las veo. Como me sacó, por favor. Sí, permíteme. Angélica Daniela Reyes dice: muchas felicidades, doctor Gersaín, un gusto escucharlo. ¿Cómo y cuándo sí debería ser suplementarse para que logre mejorar la función reproductiva al macho? ¿Desde cuándo deberá ser suplementa, es decir, antes y durante la época reproductiva? Bueno, buenos días a todos. Ya tuve oportunidad de contestársela a la doctora Daniela, pero la contesto con mucho gusto de nuevo. Yo recomiendo que toda suplementación que se vaya a adicionar a la dieta del caballo tenga que ser previo a la temporada reproductiva, al menos 60 días de que iniciemos la temporada, con la idea de que cuando empecemos nuestra temporada reproductiva, la espermatogénesis, que tiene un periodo de 58 días, pues hayamos cubierto al menos toda un ciclo celular y continuar obviamente durante la temporada reproductiva de los sementales.
Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Demetrio Ambriz. ¿El zinc también beneficia la función reproductiva en la yegua? Sí, se ha visto que la yegua cuando se da una concentración entre los 51 a 45 partes por millón, se ha visto muy beneficiada la maduración folicular y se ha visto que aumenta las tasas de concepción. Ahora, el tiempo, igual yo recomendaría al menos previa a la temporada reproductiva y durante la temporada reproductiva. Ok, son todas las preguntas que veo aquí. O si alguien quiere abrir su micrófono y puede preguntar alguna otra cosa. Todavía quedan 4 minutitos, 3 minutitos para preguntas. Aquí hay otra del doctor Ambriz. Dice, ¿el zinc también beneficia la función reproductiva en la yegua? Ah, no, alimentos ricos en zinc. Bueno, las principales fuentes de zinc en el caballo, como se las mencioné, tenemos las orgánicas y las inorgánicas, pero se da principalmente en forma de óxido de zinc, carbonatos de zinc y sulfato de zinc. Es como se da. Sin embargo, con este trabajo que hizo junto con la doctora Juliana, Juliana Parra, pudimos ver que cuando se adiciona zinc unido a las levaduras, se ve mucho mejor la disposición de este mineral. Hay otros minerales que tenemos que tener en cuenta, como también lo mencioné, que intervienen con la absorción del zinc y es uno de ellos principalmente el cobre. Sí, no sé si con esto pude resolver la duda del doctor Demetrio. Muchas gracias. Bueno, pues hay 2 minutitos más para alguna otra pregunta o algún otro comentario al maestro. Excelente, Gersaín, comenta Demetrio. Pues sí, muchas gracias por la ponencia. Parece que Gracias. ya Gracias. no hay más preguntas y comentarios. Agradecemos mucho al maestro Gersaín su aporte y bueno, si surgieran más preguntas, con mucho gusto se las haremos llegar a su correo electrónico. Y entonces